Bueno, señores, efectivamente la fecha de ayer hay que destacarla. Y como dice y nos sirve hoy en la historia del periódico Hoy en su segunda página, por supuesto, habla de Patria, de María Teresa, de Minerva, de esas tres mujeres salcedenses que murieron el 25 de noviembre, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, hace 59 años después que visitaran a sus esposos en la cárcel de Puerto Plata. Y después de ser emboscadas en la carretera, ahí la mataron junto a su chofer Rufino de la Cruz, del que poco se habla. Sus verdugos lanzaron sus cuerpos por un barranco dentro del carro para simular que habían muerto en un accidente de tránsito. La muerte de estas tres hermanas, ordenada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien llegó a hacer declaraciones a la prensa acusándolas de comunistas entonces para justificar un asesinato a todas luces injustificable. Estas hermanas Mirabal, que eran desafectas del régimen y que lideraban el movimiento revolucionario 14 de junio y que luchaban contra la dictadura ese mismo año, Minerva, María Teresa, habían sido encarceladas y habían sido también torturadas por atentar contra la seguridad del Estado, decían ellos. Eso es precisamente el punto de partida para declarar entonces este 25 de noviembre como el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Una fecha triste, una fecha que definitivamente nos denota un luto eterno, permanente, por lo que ha devenido en términos de cifras, en términos de violencia, también ya a 59 años de tiempo, ya no por muertes políticas, sino con muchos elementos que, bueno, hemos puesto nosotros aquí en esta mesa. Cifras, estadísticas, que nos cuenta hoy, por ejemplo, en una crónica interesante María en Capitán, de el promedio de denuncias que se recibieron al mes, como establece un estudio de Funglode, se habla de 6.545 denuncias, 117.812 denuncias de violencia en un año y medio. Son muchas denuncias, de verdad. Eso estamos hablando del mes del año 2018, con estas denuncias. Solo de todas esas 117.000, solo 31.781 de esos casos se emitió una orden de protección para esas mujeres. El estudio Feminicidio en República Dominicana de 2018, en el primer semestre del 2019, que publicó el Observatorio Político Dominicano, que establece que en el mismo periodo el Ministerio de la Mujer había ofrecido la cifra de 1.083 mujeres, también niños, niñas, adolescentes menores de 17 años, en 3 casas de acogida que tienen en el país. Y ahí vamos con el tema entonces de las casas de acogida, con el tema de las mujeres amenazadas y con el tema también de los niños y las niñas huérfanos de los feminicidios, que en este caso debería ser CONANI, ¿verdad?, quien debía intervenir para estos casos, que sabemos que hay una media que si tú la calculas entonces por las cifras que nos arrojan, para quedarnos nada más en lo que va de año, con la rapidez espeluznante de una muerte cada 2 días y medio, que a la fecha llevamos entonces 70 muertes, y que esas 70 mujeres muertas, el promedio de 3 niños y niñas adolescentes, 3 niños y niñas que quedan huérfanos como colaterales de esos feminicidios, y que normalmente son los olvidados de los feminicidios. Si calculamos 70 por 3 media, entonces imagínese usted cuántos niños nosotros tendríamos huérfanos de los feminicidios en lo que va de año solamente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Las casas de acogida, el tema de las estadísticas, el tema de CONANI, el tema de las mujeres, que debemos separarlos de los niños que ya son huérfanos y que normalmente la familia termina responsabilizándolo, sobre todo cuando además del homicidio también se produce el suicidio posterior del padre, que eso es algo que vemos nosotros con mucha frecuencia. Esos niños normalmente entonces son responsabilizados porque siempre queda un conflicto entre ambas familias, entonces son desarraigados de una y desarraigados de otra. Esos muchachitos. A veces son repartidos, mandan uno para Santiago, porque tiene una tía allá, otra tía está en Barahona y otra tía está aquí en La Romana,
y hay una dispersión familiar. Entonces esos muchachos, como yo he narrado aquí alguna historia, que no me canso de repetirla porque yo pienso que eso para que a veces sirva, aunque sea de mea culpa al Estado, cuando algunos tratan el tema y solo se quedan en la familia, que es donde yo elevo mi grande protesta, porque yo digo, ciertamente hay un tema de familia, pero ciertamente hay un tema de Estado y hay un tema de salud pública y hay un tema de indiferencia oficial, y hay un tema cultural y hay un tema de enfoque y perspectiva masculina hacia el tema de la violencia de género, ¿verdad? Y de los feminicidios. Entonces, ahí en ese tema yo me detengo mucho y revelo un caso, Johnny, que vuelvo y comparto sobre esos muchachitos que me preocupa mucho el tema de las mujeres, de cómo identificar la violencia, de cómo denunciarla, porque en ese círculo de la violencia que muchos a veces dicen, pero es que ellas están ahí y no se van. Y entonces por eso las matan, porque no entiende que eso es un círculo tan difícil de salir como el alcoholismo, como la adicción a muchas situaciones. Muchas movidas por ese mismo tema cultural, otras por un tema también económico, puramente económico. Por eso se asocia el tema de la violencia de género y de los feminicidios también a un tema de la pobreza, porque hay muchas que son dependientes. Entonces, como quiera, es un problema. Se quedan a veces por dependencia económica, otras porque no identifican incluso ese círculo de la violencia, y a otras las matan sus exparejas precisamente porque tienen el nivel de independencia económica como para vincularse a los medios de producción y no depender en ese ámbito de los hombres. Y eso también es una desgracia. La parte económica y social. Y ahí entonces entra el peso cultural de todo. Pero sería interesante averiguar en Conani. A mí alguien me dijo que muchos de esos niños, hay una gran parte de esos niños que están protegidos por Conani, pero me gustaría saber algún dato de eso. No. Te puedo decir, oye, a ti te han dicho que están protegidos y yo te estoy... No todos, naturalmente. Y yo te estoy diciendo que de los niños huérfanos de los feminicidios, Conani no tiene capacidad para acoger ni siquiera un 2%. No hay estadística de esos niños. No es lo primero, que no hay estadística, porque si tú llamas a la Procuraduría, a ese departamento, te lo dicen, no hay estadística. Y lo digo porque yo hice trabajo de investigación del tema. En el Ministerio de la Mujer hay 2 personas que de manera individual hace muchos años hicieron un intento y un levantamiento y un trabajo de campo para hacer esto. Pero no hay estadística, y ni hay estadística ni tampoco capacidad en Conani para acoger a esos muchachos. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Que esos niños en muchos casos han estado ahí en el momento, lamentablemente, cuando han ocurrido estas tragedias. Que esos niños lo primero que tiene que hacer el Estado es intervenirlos psicológicamente. Pero si cambiamos la mentalidad del hombre, podemos reducir los feminicidios. Si cambiamos la mentalidad del hombre, del hombre como macho. El hombre como macho. Lo que pasa es que ese es un elemento. Bueno, como estamos exponiendo ideas, tú expones una y yo expongo otra. Yo creo realmente lo que tú dices. El drama social, este país no tiene todavía una conciencia de lo que tú has planteado, de cómo han quedado esos niños a la deriva, como se dice. Pero el hombre dominicano, el macho dominicano, tiene que cambiar su actitud. Por eso he estado yo diciendo que es necesaria esa mirada, ese cambio de esa mirada y esa perspectiva del hombre hacia el tema de los feminicidios. Y cuando hablo del cambio de esa mirada y de esa perspectiva es precisamente eso, es de poner, porque bueno, ¿de qué se trata? Se trata de los elementos que se arrastran culturalmente para esto, pero además ya hablaba de la inserción de la mujer a los medios de producción, por un lado, y por otro lado, entonces está el componente de las que igual se quedan en el tema del ciclo de la violencia, precisamente porque tienen una dependencia de tipo económico, pero... En estos días hablaba yo con un jurista y él me decía que aquí tampoco se ha analizado el asunto de las sanciones a esos crímenes, que el hombre originalmente termina suicidándose porque sabe lo que le espera, sabe que le van a echar 30 años, la pena máxima. Entonces para terminar... Fíjate cómo este tipo de cosas se va alimentando, lamentablemente, en contra de lo que hemos estado planteando. Yo estoy contrario a Linares. Yo creo que la marcha de ayer crea conciencia. Creo que crea conciencia en la población. El asunto es que decenas y decenas de feminicidios
millares de abusos físicos, millares de abusos verbales. Ya les contaré después la experiencia que tuve con esos 2 huérfanos del feminicidio, porque ya el tiempo no nos va a alcanzar en el día de hoy para decirles el final de algunos de ellos y por qué esa es una especie de fábrica de feminicidas potenciales, precisamente con una responsabilidad del Estado que entra ahí. Por eso, uno de los principales lemas y uno de los principales puntos yo creo que tiene que ser con las políticas públicas, porque insisto que el tema está asociado también, además de lo cultural y además de otros elementos que se señalan, al tema de la pobreza, porque quedarnos solo en la familia, y eso es algo que también se ha promovido desde muchos ámbitos, es decirnos que también las mujeres somos responsables y provocamos que nos maten. Encima de que nos matan, entonces también tenemos que asumirnos como responsables de que lo hagan, desde por supuesto planteamientos bastante retrógrados y sin ningún entendimiento de lo que es el tema, que ya es una preocupación que va mucho más allá de la sola mirada masculina o la sola mirada femenina. Es un problema que debe involucrarnos a todos, es un problema que debe involucrarnos a todas. Se ha vuelto una especie de pandemia y el tratamiento incluso a través de los medios de comunicación. Hablaba yo que hay incluso protocolos para tratarlos. A veces no lo hacemos de la manera más adecuada, y no porque no los propongamos, sino porque quizás desconocemos que a veces en algunos planteamientos o la forma de cómo se hacen esos planteamientos, lo que estamos es simplemente desatando las alarmas y provocando entonces que más y más feminicidios se pudieran producir. Pero lo cierto es que el Estado mismo no ha podido lograr todavía que sus políticas, entre comillas, para prevenir puedan surtir el efecto, porque muchos lo que han visto es que en este caso, señores, aquí lo que hay es un detonante de la crisis, y como detonante de la crisis, como es un tema que convoca a la preocupación en una mirada, en otra, destacando un punto o el otro, convoca a todos, y por tanto hay muchos que han querido traficar en esa crisis con salidas que al final no son tal. Lo cierto es que ahí está, como hoy dice el Listín Diario en su editorial, es un duelo permanente, y ojalá que ese duelo podamos ponerle fin, pero vamos a ponérselo entre todos y todas. ¡Llévatela!